Ay, ya deja mi casa. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy polémico que hemos estado analizando durante esta época de crisis y es la pensión alimenticia. Las pensiones alimenticias que han traído un inconveniente en esta época. Bien, nosotros podemos hablar de la Ley General de Pensión Alimenticia, la Ley 12 del 2012, que tiene como fundamento criterios que son muy importantes para analizar. Esta ley regula el derecho de recibir alimentos y la obligación de darlos, fundamentados en los siguientes principios. 1. El respeto a los derechos humanos y a las personas. 2. Y es el tema es el punto que nos lleva a analizar algunos detalles que estamos viendo que se están complicando. El interés superior del niño y la niña y el adolescente, o los adolescentes. ¿Y por qué los adolescentes? Muchos me han preguntado por qué los adolescentes, y es porque tanto los niños como las niñas y los adolescentes son los que tienen derecho a pensión alimenticia, entre otros casos especiales que ya serían casos especiales. También tenemos como principio el respeto a la vida de la embarazada, ¿ve? De la embarazada y la vida prenatal. La protección a las personas con discapacidad, la igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges, la igualdad de los hijos, porque vemos que en estos casos podemos encontrarnos con familias que se han desintegrado, pero que cada quien ha formado su familia aparte, independiente, dentro de los cuales hay niños con otra familia, y entonces ya estos niños también son parte de la obligación de esos padres y de ese padre que ya tenía una obligación. Por eso entonces tenemos que comprender que cuando hay niños en ambas familias, pues se debe balancear ese presupuesto de manera tal que ninguno de esos niños de ambas familias quede desprovisto, porque todos son hijos por igual. La preferencia en la ejecución alimentaria frente a cualquier otro tipo de obligación. Este es otro punto muy importante a que podamos analizar, puesto que la ejecución alimentaria debe ser de primera línea, y es como lo ve la ley. No se puede obviar por ninguna razón el hecho de que hayan situaciones difíciles. Y le estoy tomando estos puntos como fase inicial de este conversatorio, porque hay una situación en donde hay personas que me han dicho, ¿qué va a pasar con la pensión alimenticia en el tiempo de COVID? ¿Qué va a pasar cuando, sobre todo aquellos padres que han tenido dificultad porque se les ha visto interrumpida se le ha visto interrumpido sus ingresos
Algunos han tenido un cese de su labor y otros han tenido de pronto una reducción de sus horarios y por ende de sus ingresos. Esto es un poco complicado porque la ley establece claramente que existe una prioridad y la prioridad es el derecho que tienen el niño y la niña de su alimentación y de sus necesidades básicas. Llámese educación, salud, recreación. Y en todos estos momentos que está ocurriendo en el COVID-19, hemos visto que hay una gran demanda de preguntas de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Hace días me decía una mamá, si mi esposo no está trabajando, mi ex esposo no está trabajando, ¿cómo le puede depositar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer? Él ha dejado de pagar la pensión alimenticia porque no tiene trabajo. Y yo le dije, ¿esto lo han conversado ustedes? ¿Han ido a las autoridades competentes donde él tiene la pensión alimenticia? Ella me dice, yo no quisiera ponerle un desacato porque comprendo la situación, pero mis hijos, ¿qué van a comer? Y mis hijos necesitan una casa, necesitan comida, necesitan medicamentos, ¿y qué van a comer? Es una situación bien difícil porque ella está entendiendo y ella está diciendo que su esposo, su ex esposo, perdió el trabajo. Pero la ley dice que todo el que está obligado a pagar alimentos debe ser responsable. Y una de las maneras de ser responsable es acercándose a las autoridades, exponer su caso y establecer claramente con documentación. Señores, no vayan a hacer perder el tiempo a las autoridades hablando solamente. ¿Por qué? Porque las autoridades trabajan con los documentos que avalen que lo que usted está diciendo es cierto. Sabemos que hay padres preocupados con esta situación por sus hijos, pero hay muchos que muy fácilmente se acogen a, bueno, no tengo trabajo y no les puedo dar. Esa no es la posición de un padre responsable. La posición de un padre responsable es buscar el sustento de sus hijos como pueda. Ahora, yo no voy a entrar en detalle de cómo puede un padre buscar el sustento de sus hijos en tiempo de COVID. Entendemos que hay una pandemia. Me decía una mamá, ¿qué hago? Mi ex esposo me propuso que como los niños no están en la escuela, eso hace unos días, pues ya ahora sí iniciaron un proceso de educación, donde también requiere, y fíjense, analicen esto, a pesar de estar en casa, es un compromiso grande porque tienen que estar preparados con la tecnología, con la computadora, con un teléfono celular o una tablet. Y la preocupación de la madre era porque él le dice que se podían llevar a los niños una semana, de la semana 4 días para su casa y el resto con ella, porque él no tenía dinero y así pues se los llevaba y cumplía con la parte de cuidados y alimentarios y alimentos por esos días. Es una situación difícil también. La propuesta no era mala si hubiesen sido tiempos normales, pero sabemos que hay que proteger a esos niños. No pueden estar saliendo de casa, estar llegando a otra casa y estar involucrándose con otras personas. Pero bien, este ya es un tema de arreglo que cuando yo he puesto estos ejemplos lo he hecho para que las personas puedan entender que hay formas de dialogar, pero que cada caso es diferente. Por tanto, cuando una madre o un padre tenga la obligación de dar
de manera legal de dar una pensión alimenticia, lo correcto es que se acerque a esa autoridad competente donde llevan el caso, llevar los documentos de lo que le aqueja. Ejemplo, si perdió su trabajo, llevar su carta de cese del trabajo y poder conversar para que el juez le pueda estipular entonces una rebaja de pensión o la forma en que él pueda de manera que él pueda manifestar de qué manera puede sustentar las necesidades de sus hijos o de su hijo. Dijimos que la ley regula el derecho a recibir alimentos y obligaciones, pero también los jueces utilizan esta ley y de manera razonable en esta época, entonces tratan de arreglar la situación de manera que no se afecte al padre de familia, que no se afecte directamente la necesidad del niño. Y este detalle lo he traído a colación porque uno de los principios es la proporcionalidad entre los ingresos o responsabilidades de los obligados y las necesidades de quienes tienen derecho a recibirlo. Y cuando hablamos de proporcionalidad es que si el padre ha perdido el trabajo, ¿cómo él puede de alguna manera ayudar a los alimentos y a las necesidades básicas de sus hijos? Eso no puede cambiar, puesto que la ley es clara y dice que la pensión alimenticia no es transferible ni se puede dejar de dar. Así que lo que ahora mismo está ocurriendo en los juzgados es que los padres de familia están yendo, o la persona obligada a dar la pensión alimenticia están yendo a regular o a dialogar para evitar tener un desacato. Porque habían situaciones donde, o hay situaciones donde hay padres que piensan que bueno, como estamos en crisis, esto automáticamente se frenó. No, señores, tengan cuidado porque la ley es clara y dice que no se puede por ninguna razón afectar al niño en gran medida. Existe un problema, lo tenemos todos, y es sobre la pandemia. Pero sí, los padres obligados tienen la necesidad de responder por estas necesidades de los niños. Los procesos de alimentos en la época de COVID-19 nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado al momento de dejar de pagar esa pensión porque podemos entrar en un desacato. La pena por desacato puede ser en diferentes formas. Ya lo establece la ley, pero hay un sistema que inclusive los padres o la persona obligada pudiera pudiera ser condenado a prisión por el desacato. Ya esto lo hemos visto anteriormente, pero en esta época es preferible no, porque no va a solucionar nada, va a traer un problema mayor. Estamos en un riesgo y tenemos que estar conscientes que la pena podría ser de cárcel. Hay un nuevo sistema de pena de desacato y es de que la persona obligada puede trabajar de lunes a viernes para poder pagar la pensión alimenticia, pero los fines de semana puede ser detenido por el desacato.
Esta es una de las cosas que tenemos que evitar. Otra de las medidas que hemos visto y que ya es común ha sido también la de que se le puede retirar la licencia al infractor, y otras medidas en las que definitivamente no queremos caer. Pues bien, yo les decía que me he encontrado con muchas personas que me han hecho muchas preguntas, y las preguntas son: ¿qué puedo hacer? En el caso de la madre que no está recibiendo de ninguna manera ninguna ayuda, pues acérquese al juzgado donde usted lleva su proceso y exponga el caso. Puede definitiva poner el desacato, es lo que se les recomienda, porque de esa manera pues va a ser llamada la persona a quien ha incurrido en este desacato, para que pueda comparecer y, como les dije, ver de qué manera y cuándo y cómo pueden pagar. En el caso de padres de familias que de personas que son obligadas, que me han dicho: no tengo trabajo, ¿qué podemos hacer con esta gente que dice: no tengo trabajo, no tengo dinero, qué voy a hacer, no he podido? Tenemos claro que no se ha podido, no se puede definitivamente obligar a una persona ahora mismo que no tiene trabajo, que perdió el trabajo, a pagar la misma cantidad o de la misma manera. Pero eso lo va a estipular el juez. En este caso, sabemos que la ley es clara y dice en su artículo 15 que si el obligado a dar la pensión alimenticia ha perdido su trabajo o ha disminuido su salario, debe acercarse a las autoridades competentes, exponer su caso con las pruebas, con esa carta, con ese documento, y poder hacer un arreglo o una disminución de la pensión alimenticia. Y en tanto que se normalice esta pandemia, que se normalice la situación de este país, porque vemos que es mundial, pero que en otros países se ha ido regulando. Si en Panamá pronto, ojalá que pronto ya se normalice todo. Cuando se normalice, entonces se puede nuevamente hacer un arreglo. También hay una pregunta muy insistente, que me dicen: ¿cuándo ellos pueden hacer un arreglo o una disminución de la pensión alimenticia? La pensión alimenticia se puede aumentar o disminuir según la ley después de 6 meses de puesto el proceso. Y claro, obviamente cuando usted va a disminuir o aumentar dicha pensión, es necesario y es su deber llevar la constancia por escrito y con el documento oficial, para que sea considerado como una prueba válida. No copia, no fotografías de documentos, sino el documento original. Es más importante porque de esa manera usted puede comprobar que usted ha tenido una disminución en su salario y por tanto usted va a disminuir. En este momento no podemos hablar de aumento de pensión alimenticia porque es muy raro que se vaya a dar un aumento de pensión alimenticia. También hay una mamá, casualmente, que me pregunta: yo no le tenía pensión alimenticia a mi hijo porque el papá le daba voluntariamente lo que pudiera, pero él era sustentable y razonable, y yo pensé que me convenía más, según la mamá, me convenía más que me diera voluntariamente, porque en realidad lo que el niño le pidiera
que le dijera que necesitaba, él lo compraba, él estaba anuente a eso. Pero desde que empezó la pandemia, el papá no ha venido, no le ha mandado, y ahora es ni poco ni mucho. A esta madre también le he dicho, acérquese a las autoridades, y en este caso tendrá que poner el proceso de cero, porque como no tenía una pensión alimenticia, pues tendrá que ser a partir de ahora. También hay una pregunta que me han hecho mucho. ¿Se necesita abogado? No, lo que pasa es que yo no le he puesto la pensión alimenticia porque no tengo dinero para pagar un abogado. Pues lo recomendable para nosotros, o lo ideal para nosotros como abogados, sería que sí, que decirle a esa madre de familia que necesita un abogado. Pero en estos tiempos la idea no es desorientar a las personas, bueno, en ningún tiempo, es importante que los padres conozcan que pueden ir y poner el proceso de alimento, el proceso de pensión alimenticia, por sí mismo. Cada quien puede ir y poner el proceso, se le hará una audiencia para interponer el proceso, y cuando la persona va a llevar el proceso, debe llevar toda la documentación del niño, su tarjeta de vacuna, del médico, de cualquier padecimiento que el niño tenga, debe llevar todas las facturas con nombre de quien está representando a ese niño, o sea, la madre o el padre, porque también hay casos de madres que tienen que pagar la pensión alimenticia porque son los padres que se han quedado con el padre, que se ha quedado con el niño o los niños, y de esta manera ustedes, la madre es la que está entonces obligada a dar la pensión alimenticia. Una de las cosas claras que debe quedar es que la ley estipula que el 50% es para la madre y 50% para el padre. Pero hay una gran realidad. Alguien de las dos personas se debe quedar y atender y cuidar a los niños. Entonces, por eso la ley da como tácito que ese 50% que da la madre será en atención al niño, y el padre entonces, o la persona que está obligada, llámese padre o madre, que está obligada a dar los alimentos, entonces se va a ver comprometido a pagar el resto, es decir, el 50% de de su pensión con referente a su compensación económica. Es decir, como la pensión se va a estipular, es un promedio de los ingresos de la persona que tiene que dar la pensión alimenticia. Otra de las preguntas que me hacen es si mi esposo tiene otros hijos, ¿va a disminuir la pensión alimenticia? En el momento en que el padre o la madre tienen más hijos, tendrán que también llegar a una solicitud con la juez, y la juez es el juez o la juez es la que es quien le va a otorgar ese porcentaje que debe pagar para la alimentación de los niños o del niño. Otra pregunta que me hacen: si mi hijo ya tiene 18 años, este es algo sumamente importante, porque tenemos que analizar que a veces nosotros pensamos, o la gente común en la calle piensa, que las cosas son tácitas, y en realidad no lo es. Cuando su hijo cumplió 18 años, pero continúa estudiando, y fíjense, cuando continúan estudiando en tiempo y en rendimiento, la pensión alimenticia continúa, pero usted debe notificarlo. Cuando ya su hijo ha cumplido la mayoría de edad, es el que debe ir y manifestar. ¿Cómo así? Con la matrícula de la escuela
con la actualización de todos sus documentos a fin de que el juez conozca de que él está estudiando, que ya cumplió su mayoría de edad, pero que continúa estudiando y que está haciendo buen provecho de sus estudios. De esa manera, él puede seguir cobrando su pensión alimenticia. Una pensión alimenticia que le va a llevar para sus gastos, para ir a la universidad, para su vestuario. Es más, si la solicitud que él tenía antes era menor, ya cuando va a la universidad va a tener mayores gastos, va a tener que pagar pasaje, va a tener que vestir y de diferente forma, porque ya no va con uniforme, sino con un vestuario diferente y que le acarrea nuevos gastos. Por eso entonces, esos detalles de un ingreso o un gasto mayor a sus ingresos, le va a poder llevar un aumento si es preciso, si la juez considera. En tiempo de COVID, los jueces están tratando casos tan delicados como estos de la manera más razonable. Por eso es que se le aconseja que cada quien vaya y exponga su caso. Todos los casos son diferentes, no hay ningún caso idéntico a otro. Por tanto, cada quien que tenga la necesidad de exponer su caso, pues se les aconseja que se apersonen a la autoridad competente. En este caso podría ser el juzgado de familia, el juzgado de la niñez y la adolescencia o las casas de paz. Hemos visto que las casas de paz también están llevando los procesos de pensión alimenticia y muchas veces esto se puede llevar a arreglos, que vaya la madre, el padre y puedan llegar a un consenso. Otra de las preguntas que me han hecho y es muy frecuente, ¿se podrá pagar la pensión alimenticia en especies en tiempo de COVID? La ley dice que se puede pagar parte en especie y parte en dinero. Pero como repito, cada caso es diferente, estamos en tiempo de COVID, hay personas que no están recibiendo dinero, que no tienen un ingreso de dinero, pero que tienen otra forma, ya sea porque tienen familia o ayuda de alguna manera y pueden pagar en especie, es decir, los alimentos. Esta parte es un poco delicada, porque muchas veces usted puede dar cierta cantidad de alimento a su hijo, pero habría que ver si esto cubre todas sus necesidades en el momento, porque puede ser que el niño necesite medicamento, puede ser que el niño necesite pamper, que necesite algún alimento especial, alguna fruta especial o algo que no le haya cubierto esas especies que han dado. Por eso es que entonces se puede llegar a un arreglo con el juez. Es el juez el que le puede determinar cuáles son las posibilidades, si es suficiente que usted en estos momentos pueda pagar su pensión alimenticia en especie. Pero debemos analizar simple y sencillamente, que si estamos en dificultades nosotros, a los niños no le podemos decir no hay. Entonces es importante buscar la forma. La parte legal lo establece la ley, lo establecen las autoridades. Por eso entonces la idea para todos es acérquese a la autoridad competente, dialoguen su problema, porque repito, cada uno es un tema, y para buscar la manera, los mecanismos. Si de todas formas no se puede llegar a un arreglo, las autoridades, a un arreglo entre las partes, las autoridades buscarán los mecanismos. Me preguntaba alguien si los padres podrán si los padres pudieran
llegar a un acuerdo entre las partes para compartir a los hijos. Esa es una parte delicada. No sé si en estos... El caso específico fue de una madre que tiene 4 niños y dijo que bueno, que en estos momentos la situación económica para ella era muy difícil y que el padre se pudiera llevar 2 para su casa y ella quedarse con 2 para poderlos cuidar y alimentar porque con los 4 ella sola no puede. Entonces, repito, estos son casos que lo tiene que analizar un juez porque estos son arreglos. La manera más fácil que pudiera llevarse a cabo sería por una mediación, porque sabemos que una persona neutral pudiera de pronto aconsejar de manera que se puedan llegar a arreglos entre las partes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay padres que en una discusión de pensión alimenticia sacan a relucir que sí, que tus otros hijos, que la esposa, que el carro, que la marca, y demás. Entonces no podemos estar en polémica. En esta situación debemos llegar a arreglos de manera que los niños no sean afectados. Repitiendo entonces que la prioridad en todos los procesos de alimento es el interés superior del menor, del niño y la niña. Así que no podemos pensar en estos momentos que nosotros vamos a evitar ese pago de pensión alimenticia. Acá estoy leyendo algunos comentarios. Bien, entonces, debido a que las principales dudas que hay es sobre si la pensión alimenticia se ve interrumpida. No, señores. Se puede trastocar en gran medida, puesto que se va a llevar mediante un arreglo con el juez. Pero definitivamente el padre de familia que está obligado a dar alimentos debe responder. Debe buscar los mecanismos y debe acercarse a las autoridades, que será quien determine por caso específico cuáles son, cuál es el monto, cuál es la cantidad para que los padres de familia puedan cumplir con la satisfacción de las principales necesidades de cada uno de sus hijos. Entonces, dicho esto, les recuerdo, señores, que el mecanismo es acudir a las autoridades. Definitivamente no podemos dejar a nuestros hijos sin el derecho de sus necesidades y por tanto tenemos que cubrirla. Como padres responsables que debemos ser, sabemos que hay muchos que sí lo son y que ahora están en una dificultad. Pues lleven todos sus documentos que conste del por qué usted ha bajado sus ingresos o han cesado sus ingresos y pueda entonces llegar a un arreglo antes de caer en desacato. Porque les digo que el principal problema de algunos padres es que si quedo en desacato me van a poner preso, me van a poner una medida y ¿cómo voy a hacer para pagar? Por tanto, apenas usted dejó de pagar por alguna razón, acérquese a las autoridades que allá les van a decir, en donde usted tiene su proceso, le van a decir cómo puede hacer para que pueda pagar, para que pueda darle ese sustento a sus hijos. Por otra parte, queda claro
que lo que los jueces están haciendo es tratando de llegar a ese arreglo, pero es mejor que usted haga lo posible de hacer ese arreglo y poder pagar una cantidad, lo que le alcance para pagar, lo que pueda pagar, puesto que cuando pase el tiempo de COVID y usted recobre su trabajo o consiga un trabajo nuevo, usted va a tener una suma retroactiva que deberá pagar después, que lo va a ir pagando a medida. Cuando esto pase, cuando pase la pandemia, lo que usted puede hacer es llegar a un arreglo, ponerse al corriente y determinar, la juez va a determinar cuánto usted puede pagar, cualquier porcentaje puede pagar sobre la mensualidad. Es decir, supongamos que en agosto se terminó la pandemia y todo el mundo vuelve a la normalidad, usted regresa a su trabajo, usted va a pagar el mes de septiembre y la juez va a determinar qué porcentaje de lo que usted ya debe va a pagar. Ese retroactivo que usted va a pagar, lo puede de pronto pagar poco a poco. Es decir, si usted paga $300 y usted ha dejado de pagar todos esos meses, estos meses atrás, desde marzo, por decirlo así, desde marzo hasta julio, pero en agosto ya usted está trabajando y cobrando su salario normal, usted va a pagar la mensualidad de los 300 más el arreglo con el que haya llegado a la juez. Supongamos que usted pueda pagar $100 sobre los 300 que ya pagaba, que estaban fijos. Entonces, pues ustedes van a fijar, la juez va a fijar esa cantidad que serían 400. Es decir, 300 del mes corriente y 100 del retroactivo. A medida que va pasando el tiempo, entonces usted se irá poniendo al día. Pero es importante porque así no se le va a acumular la cuantía y de otra manera y puede ir pagando. Y lo que es más importante es que su hijo va a tener lo que necesita. Esta medida de que usted pueda pagar el retroactivo al final, pues le va a dar una ventaja de que no va a quedar en desacato. Así es que lo importante que puede hacer es acercarse a las autoridades y poder entonces establecer cómo puede pagar. Lo que sí es claro es que el niño y la niña necesitan y no se les puede decir que no. Otra de las inquietudes es que me dijeron, licenciada, ¿será que si el padre de mi hijo va a las autoridades, va donde el juez y pone una rebaja de la pensión o que estipule o relate su dificultad para pagar la deuda, él podrá solicitar que lo incluyan en el vale digital para que él pueda aportar algo a mi hijo porque él no tiene de dónde, no tiene qué ni cómo. Entonces, esa puede ser una sugerencia, sin embargo, yo no lo determino, lo determina un juez. Por tanto, lo importante es que se acerque a las autoridades y expongan su caso. Repito, cada caso es diferente y cada caso es de análisis especial, por tanto, los jueces están utilizando la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? El raciocinio lógico de cada caso para que se pueda cumplir con esa necesidad. Es cierto, hay algunos padres que me dijeron, mis hijos van para la escuela y no tienen laptop, no tienen una tablet, no tienen internet, yo no tengo celular, no sé cómo voy a hacer, no tengo dinero. Todo eso es importante que se lo expliquen a la juez o al juez para que él determine cómo usted puede hacer con respecto a las necesidades del niño. Pero es importante que lo dialoguen.
Bueno, dicho todo esto, me despido, espero que haya sido de gran ayuda estos datos que les estoy dando. Y repito, no esperen a caer en desacato o no esperen a que sus hijos pasen trabajo. Conversen, vayan a las autoridades competentes donde tienen su proceso y pongan a conocimiento de las autoridades esos problemas, esas dificultades que tienen con sus hijos, porque ellos tienen derechos y esos derechos son a vivir de manera tranquila. Ellos no tienen que preocuparse por el hecho de que no haya alimentación. Los padres deben proporcionarle todos los beneficios y de esta manera, pues, podrán buscar la forma de llegar a un acuerdo y poder cumplir con esas necesidades. Buenas tardes.